Bueno, ahora sí ya, se supone que ya empezó a grabar. Entonces, bueno, vamos a comenzar con este primer corte de 15 minutos. A ver, entonces vamos a empezar con la presentación que está por... Bueno, la última clase estuvimos checando por ahí lo que son ya los esquemas en dos dimensiones. Estuvimos viendo cómo es que se expande esa definición de diferencia finita, aplicando pues la definición de la derivada. Vimos cómo es que se aplican las condiciones frontera también en los casos en los que tenemos dos dimensiones. Y lo que vamos a ver en la clase del día de hoy es otra implementación. Bueno, nada más a manera de recordatorio vamos a checar lo que es el caso de convección lineal 1D, que sería este. Si recuerdan, bueno, aquí estábamos usando un esquema explícito porque solamente encontramos lo que es el valor de una de las variables, en este caso sería u, para el siguiente instante de tiempo en la coordenada actual. Entonces, bueno, ya nos cansamos de ver que esa n lo que significa es el índice para el tiempo y la i es el índice para el espacio. Si hubiera una j, pues es otro índice para el espacio, que en este caso pues va a representar lo que es j. Bueno, la ecuación lo tienen acá en la parte superior. Es la del caso más simple que ya habíamos estado checando. Es un caso muy sencillo de implementar realmente. Tiene derivada con respecto al tiempo, que sería esta derivada de aquí. Tiene derivada con respecto a la coordenada espacial. En el tiempo tenemos un esquema de diferencia adelantada, que sería por este n más 1 que está aquí. Pues bueno, tengo tiempo, bueno, aquí ya está despejado, pero tengo tiempo actual y tiempo siguiente. Entonces, pues yo conozco todos los valores para el tiempo actual, pero no conozco los valores o el valor para el tiempo siguiente, perdón. Tengo este otro esquema para describir la derivada espacial, que es una diferencia retrasada, es esta que está aquí. Y esa diferencia retrasada, pues como está haciendo referencia al espacio, tengo esta i y esta i menos 1. Entonces, bueno, es la coordenada actual y la coordenada anterior en x. Pero vamos a ver, bueno, todavía no lo habíamos implementado, pero vamos a ver que hay situaciones donde la solución se va a hacer muy grande o va a seguir creciendo. Entonces vamos a explorar esa parte en Octave. Tiene problemas de estabilidad esta ecuación. Y nos va a forzar, digamos, esta ecuación a escoger pasos de tiempo cada vez más pequeños para que se pueda hacer estable la solución. Entonces, bueno, eso en un dado momento pues me podría representar un problema porque ya estoy restringido a escoger solamente ciertos valores para el delta de tiempo. Vamos a ver que existen, de hecho, varias alternativas para escoger. ¿Por qué? Porque, bueno, tenemos diferencia adelantada, diferencia atrasada, diferencia central. Cada una de estas tres pues puede aplicarse al tiempo. Entonces puede aplicarse, por ejemplo, diferencia central respecto al tiempo, diferencia adelantada respecto al tiempo, o sea, tres combinaciones para el tiempo o tres para el espacio. También en un dado momento podría ser diferencia atrasada, por ejemplo, con respecto a lo que es el espacio, diferencia adelantada, diferencia central. Puede aplicar también un segundo orden, perdón, que ya lo estuvimos viendo por ahí. Y bueno, ahora por ejemplo, si aplicamos un segundo orden para la derivada espacial, que sería esta derivada de u con respecto a x, tendríamos esta ecuación que está aquí. Sigue siendo una ecuación explícita porque la variable que yo tengo que encontrar es la siguiente variable con respecto al tiempo, y las demás, pues si se fijan, las conocemos porque las demás son el tiempo actual. Por lo tanto, yo debería de conocer esas variables. Obviamente debo de tener una condición inicial que me especifique la primera vez que voy a hacer la corrida
cuáles van a ser esos valores para todo el dominio en cuanto al espacio. Entonces, bueno, este es otro esquema que se pudiera implementar. Como les comentaba hace rato, pues hay muchas combinaciones que yo pudiera empezar a explorar. Por ejemplo, también podría explorar lo que es una versión implícita de este segundo orden espacial. Entonces, bueno, nada más para que quede asentado, voy a poner esta flecha para que recuerden que también este es un segundo orden. Segundo orden. Aquí, bueno, lo que hice fue regresarlo a la forma convencional en que, digamos, empezábamos describiendo la ecuación. ¿Por qué? Porque en la parte de arriba pues ya está despejado. Ya tengo la incógnita de un lado y tengo las otras variables conocidas del otro lado. Aquí la versión implícita, si se fijan, bueno, aquí tengo esta n más 1. Era digamos, el valor que yo no conocía en la versión explícita. Tengo aquí este valor actual, en la coordenada actual, sobre la delta de tiempo. Entonces, esta parte de aquí que estoy comentando correspondería a lo que es la derivada con respecto al tiempo. Y si ahora nos vamos a la parte de la derivada espacial, sería esta de aquí. De hecho, voy a ponerle de derivada espacial. Fíjense que, bueno, tiene un cierto parecido con la ecuación de arriba. De hecho, es la misma prácticamente, pero con una diferencia en particular. Porque aquí en esta ecuación ya tenemos esta n más 1 y n más 1. Si se fijan en la ecuación anterior, originalmente eran valores para el tiempo actual, es decir, para n, para el paso de tiempo en el que estoy. Y aquí ya los pasé a tiempo siguiente. Aquí ya son, ya tengo más variables desconocidas, por lo tanto voy a tener que resolver a través de un sistema de ecuaciones y esta sería la versión implícita de este esquema que sería un segundo orden espacial. Y también podríamos decir, pues si ya sé cómo pasarme de la versión explícita, donde solamente debo resolver una variable, a la versión implícita, pues ahora, por ejemplo, el primer caso, el primerito que vimos, lo puedo ahora ya también pasar a lo que es una versión implícita. O puedo, por ejemplo, también escoger otro esquema. Puedo ahora yo decir que voy a escoger un esquema de diferencia central, por ejemplo. Entonces, a ver, bueno, nada más permítanme checar algo aquí rápidamente. Ok, sí está bien. Bueno, por ahí tenía un pequeño error la ecuación. Esta sería la versión implícita. Tengo aquí otra vez la diferencia central, perdón, la diferencia que en este caso sería la diferencia adelantada para discretizar la derivada con respecto al tiempo. Y el segundo miembro de esta ecuación pues estaría modelando lo que es la parte de la derivada espacial. Pero acá pues se haría una diferencia trazada porque, bueno, tengo y tengo y menos 1. Entonces, si la quiero pasar ahora a una versión implícita, esta es la primera discretización que hicimos de todas. Lo único que tengo que hacer es, bueno, poner tiempo siguiente, tiempo siguiente, tiempo siguiente. ¿Sí? Entonces ya la convertí aquí en una versión implícita, checando cómo está discretizada la parte de la derivada espacial y subiéndola un instante de tiempo después. Entonces de esta manera ahora ya tengo la versión implícita. Entonces, pues aquí las posibilidades son ilimitadas. Ustedes podrían en un dado momento pues ponerse a explorar, pues qué pasa si ocupo ahora diferencia central en ambos casos, utilizo una versión implícita, uso una versión explícita. No sé si hasta aquí hay alguna duda o pregunta.
Bueno, muy bien, vamos a continuar. Bueno, entonces, como les comentaba, pues tenemos muchas opciones para escoger. Por ejemplo, tal vez se me ocurre, sí, dejar, por ejemplo, esta se quedaría como diferencia adelantada en el tiempo. ¿Por qué? Por esto y por esto. Tengo tiempo actual, tengo tiempo siguiente, yo no conozco el tiempo siguiente. Bueno, dividido entre delta t más c sobre delta x, bueno, sigue siendo aquí un primer orden. Pero ahora voy a cambiar la manera en que se discretiza la derivada con respecto a la parte espacial. Entonces, bueno, sigo teniendo, por ejemplo, tiempo actual. Vamos a ponerlo aquí. TA, tiempo actual. Tengo tiempo actual también aquí. Pero fíjense qué pasó con las coordenadas espaciales. De hecho, me voy a regresar acá. Por ejemplo, aquí tengo una versión implícita, primer orden, aquí en esta parte. Y fíjense que en la parte de la discretización para la derivada espacial, tengo i y tengo i menos 1. O sea, es una versión implícita en donde yo tengo que resolver ahora diversas variables, pero pues esta versión implícita se refiere a los tiempos siguientes que yo no conozco. ¿Qué pasaría ahora si yo cambiara este esquema de la derivada espacial? Si yo dijera, pues sabes qué, no quiero que sean i e i menos 1, quiero cambiarlos. Esta, por ejemplo, es una diferencia trazada. ¿Qué pasaría si yo ahora lo cambiara a una diferencia adelantada? Si se fijan, aquí yo tengo i más 1 y tengo i. Entonces esto me va a implicar una diferencia adelantada. Y también, bueno, esta es la versión explícita. Entonces aquí, bueno, vamos a ponerle exp explícita. ¿Por qué? Bueno, si se fijan del lado en el segundo miembro, tendría lo que son variables que están con respecto al tiempo actual y son la coordenada siguiente y la coordenada actual. Entonces, bueno, no hay problema porque finalmente yo sigo en el mismo nivel de tiempo y yo conozco los valores de esas variables. Puedo hacer una versión implícita, igual con esta diferencia adelantada en el espacio. Quiero decir que fíjense bien lo que pasa aquí. Sigue aquí i más 1, sigue i. Fíjense en las coordenadas, bueno, en los índices para el espacio con respecto al esquema anterior. Tengo i y tengo i. Si se fijan, pues no cambiaron. Ahora, atiendan aquí a lo que es el segundo miembro de esta ecuación, que sería este. Y fíjense en los índices temporales, n más 1, n más 1. Entonces, este sería tiempo siguiente. Y este también de aquí sería tiempo siguiente. Por lo tanto, ahora tengo que resolver lo que es un sistema de ecuaciones para poder encontrar los valores de estas variables. Todos estos esquemas que hemos visto hasta ahora y los primeros esquemas que vimos para el caso 1, versiones explícitas y versiones implícitas, les vamos a llamar esquemas upwind, que pues serían esquemas de primer orden para la ecuación de convección. Entonces, bueno, vemos que hay muchísimas maneras o combinaciones en las que yo pudiera implementarlo. ¿Qué ventaja o desventaja tiene cada uno? Bueno, pues se puede pensar desde el punto de vista computacional, pues cuántas operaciones voy a realizar, por ejemplo. Y bueno, voy a hacer aquí el primer corte entonces para esta clase grabada.